Muy buenas noches. El polémico proyecto de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que anunció el Gobierno actual se ha quedado en el olvido y por el tiempo que queda de legislatura no parece que vaya a plantearse en un futuro cercano. La justicia gratuita es un derecho que garantiza nuestra Constitución y del que el año pasado se beneficiaron en Andalucía 340.000 personas. Unos 8.700 abogados ejercen en nuestra comunidad el turno de oficio que cubre todo tipo de incidencias legales, civiles, penales, administrativas e incluso militares. En el siguiente reportaje les contamos cómo funciona este sistema y cómo trabajan los abogados de oficio, una labor vocacional, voluntaria, no siempre reconocida y, según denuncian los letrados, mal pagada. ¿A pedir para un procurador y un abogado de oficio? A partir de las 9, ¿vale? Tienen pocos recursos económicos, pero necesitan un abogado. Pueden solicitarlo en uno de los 11 servicios de orientación jurídica que hay en Andalucía. Si cumplen los requisitos, se les asigna un letrado de oficio que garantiza su derecho a la justicia gratuita. Es que si no estaríamos vulnerando uno de los principios constitucionales básicos, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Con lo cual, si no, flaco favor le estaríamos haciendo no solo ya al sistema judicial, sino a todo el sistema democrático que tenemos nosotros en España en este caso. Te vamos a requerir para la que acredites que cumple los requisitos de justicia gratuita, toda la documentación que en tu caso sería necesaria. Esto es lo que yo cobro de desempleo ahora, después, a partir de los 5, pero dentro de un mes cobro menos todavía. Si es una persona solo, el umbral de ingresos son 12.780 euros aproximadamente. Si son 2 o 3 en la unidad familiar, 15.975 euros. Y si son 4 o más, 19.170 euros. El Colegio de Abogados se encarga de la tramitación que hay que remitir a la Junta de Andalucía, que es quien resuelve definitivamente sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Es un asunto que viene de atrás, de 2008, fue un accidente in itinere laboral y bueno, pues yo he tenido varios juicios, entre ellos pues un cambio de contingencia, una incapacidad. Yo no hubiera podido defenderme, me hubiera plantado y bueno, pues eso me parece una tremenda injusticia. Eso no es justicia, porque todo el mundo tiene derecho a defenderse y el simple hecho de no tener un recurso o de tener lo mínimo, como estamos ahora en este país, pues oye, eso no es, porque entonces sería justicia para unos y para los que no pueden, pues no, y eso no me parece. La solicitud de abogado únicamente puede realizarse para trámites judiciales, es decir, en vía administrativa no le sirve, sino que únicamente para la interposición de demandas judiciales. Venía a solicitar un abogado laboralista para, con todos los informes, pues intentar reclamar judicialmente a la Seguridad Social. Solicitarlo cuesta mucho trabajo. Hay que venirse a las 6 de la mañana, estar esperando aquí. Hoy ha sido rápido, pero vaya, hay que venirse a las 6 de la mañana para esperar la cola ahí fuera. Aquí se tratan y se designan para todo el espectro jurisdiccional, sea contencioso administrativo, laboral, civil, de familia, violencia de género, menores, trata de blancas, en fin, todas las jurisdicciones, incluso militar. Teniendo en cuenta la crisis económica padecida en estos últimos años, pues como es de todos conocido, los temas de ejecuciones hipotecarias han subido muchísimo, los temas de concurso voluntario en los juzgados de lo mercantil, el tema de las nulidades de cláusula suelo últimamente. Una vez asignado el abogado de oficio, el solicitante acude a su consulta. Desde que yo me entregué la solicitud hasta que me mandaron la carta con el abogado ya asignado fueron un par de meses. Yo lo veo muy bien porque hay muchas personas que se encuentran como yo que no se pueden plantear el hecho de pagar un abogado. Un abogado te puede costar un dinero. Yo también he pasado por ese tema cuando me divorcié y fue un dinero que en ese momento sí lo tenía, pero hoy en día no lo tengo. Antes se entendía que quien acudía a un abogado de oficio era por vía siempre de una guardia de detenidos, es decir, siempre era penal, ¿no? Pero no se tenía tanto conocimiento que se podía ir a solicitar la justicia gratuita y por tanto la designación de un letrado de oficio para los supuestos civiles cuando se le reclama a alguien una cantidad en asuntos de familia, divorcios, separaciones o en cualquier otro supuesto. Porque todos los años tiene que ir subiendo
Claro, tenéis pactado un año, se ha subido un año nada más. A mí me gusta decir cliente, aunque sea de oficio, y lógicamente no lleva una retribución de honorarios como tenemos establecido a cualquier cliente privado. Lógicamente la justicia gratuita que le ampara conlleva que se nos sufraga después unas cantidades para compensar el servicio que realizamos. Un asunto de familia debe rondar en torno a 250 euros, un procedimiento, claro, que a lo mejor lleva año y medio, 2 años de tramitación, son muchas las consultas, prácticamente si lo prorrateamos nos da para el teléfono, pero bueno, porque además son muchas llamadas con el cliente, muchas consultas, muchas salidas del despacho, hay que asistir varias veces a las vistas en el juzgado. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, pues no está la cosa más. Tenemos 3 detenidos por violencia de género, uno por atentados de autoridad y otro por robo interior del vehículo. La justicia gratuita también cubre la asistencia a los detenidos e imputados. Son los turnos de oficio de guardia. Yo estoy hoy lo que nosotros llamamos de guardia de policía, que realmente consiste en asistir a aquellos detenidos que tenga la policía. Básicamente nosotros lo que hacemos es garantizar que se cumplen los derechos de dichos detenidos. En presencia del letrado del turno de oficio que te va a asistir en tu declaración, te voy a informar de tus derechos, ¿vale? Tienes derecho a no declarar si no quieres, no declarar contra sí mismo, no confesarte culpable, no contestar alguna de las preguntas que se te formulen o manifestar que solo declararás ante el juez. Somos 4 letrados los que estamos trabajando cada uno de los días. 2 de los letrados vienen directamente aquí para facilitar las conducciones de los detenidos y garantizar que estén el menos tiempo posible privados de libertad sin que sea el juez el que lo determine. Estamos aquí a las 8 menos cuarto y hasta las 8:30, 9 de la noche estamos de guardia presencial. A partir de ese momento, pues bueno, estamos en casa, pero si hay cualquier tipo de urgencia nos avisan a los móviles, que la policía tiene todos nuestros móviles. Ya sabes que tienes derecho a hablar con tu abogado antes de la declaración en el juzgado. Hay veces que cuando llegan y nos ven sentados y el agente de policía le dice ese es su abogado, ¿lo ha comprendido? Él lo duda, no sabe si realmente es su abogado o es una trampa que se le está planteando. Entonces sí que psicológicamente abrirte al cliente hace que el cliente se abra a ti, y romper el hielo pues muchas veces a través de conversaciones, de explicarle, de que él se sienta de alguna manera acogido, de alguna manera defendido. En principio, cuando uno empieza a trabajar, lógicamente la motivación es poder estar en contacto con la profesión, porque uno no tiene clientes y porque tiene que desarrollarse profesionalmente. Pero a fecha de hoy quizá me puede más el mantener el contacto con los compañeros, el poder intercambiar y estar con ellos el día de guardia, intercambiar muchas opiniones y realmente es muy formativo. Después de la asistencia en comisaría, los detenidos son trasladados al juzgado, donde se les asigna otro letrado de oficio que será el que se encargue de su proceso judicial. Guardia, ¿necesitáis otro letrado en el...? Pues sí, ¿para qué? ¿Es un imputado? Pues ahora mismo mandamos a alguien para allá. Ahora. La adscripción al turno de oficio en Andalucía y en toda España es por voluntaria, es totalmente voluntaria. Para ello se requiere que al menos tenga 3 años de colegiación como letrado ejerciente y una prueba que se llama de certificación de aptitud profesional. En Andalucía hay unos 8.700 aproximadamente abogados adscritos al turno de oficio. La del 16 ya está hecha, la asistencia es una pendiente. Los profesionales que estamos dedicándonos también al turno de oficio, que llevamos nuestros asuntos particulares y que nuestros despachos viven de esos asuntos particulares, el turno de oficio es básicamente, pienso yo, vocacional y por un sentido de servicio público que uno va adquiriendo también conforme van pasando los años, porque es una necesidad que hace años estaba ahí, pero con el tema de la crisis se ha acuciado bastante. Aquí estoy esta declaración de entrada del turno de oficio. Rosa Carmen Aro Rom. Voy a llamar un momento al detenido, a calabozo, y ya. Suele ser en gran medida, sobre todo robos con violencia, robos con intimidación, son un poco así el grueso,
temas contra la seguridad del tráfico, temas de alcoholemia. Después, a nivel de lo que los juzgados de instrucción van avisando que tenemos que asistir, pues ya ahí sí que hay un poco más de variedad. Ahí es donde le tiene que hacer hincapié a la juez, decirle que efectivamente que no se ha causado ningún daño, ni usted ha sustraído ni se ha quedado con ningún tipo de objeto. Cuando yo me pongo la toga, a mí me da igual que el asunto sea particular, que sea de oficio, porque al final mi cara es la que tiene que estar por delante y la que tiene que relucir y el asunto salir lo mejor posible parado, independientemente de si después mi cliente particular me vaya a pagar mejor o peor, o si a mí la Junta de Andalucía me va a pagar mejor o peor. O sea que en definitiva eso es profesionalidad, responsabilidad y vocación. Una vez realizada la primera comunicación, el letrado asiste al imputado o al detenido en la toma de declaración por parte del juez. ¿La letrada tiene alguna pregunta? Sí, con la avenida ¿es usted el propietario de la vivienda? ¿Ha causado usted daño en los enseres de este señor? Que se dote de medios a los juzgados, que se dote de medios funcionarios, que se dote... En definitiva es un poco, yo creo que en todos los ámbitos pasa igual, en la educación, en la sanidad, todo el mundo va al médico, todo el mundo tiene a sus hijos en los colegios, pero no todo el mundo tiene un proceso judicial a lo largo de su vida. Entonces sí que es verdad que faltan medios y los que se tienen, saberlos aprovechar bien. Además, hay turnos de guardias especiales, como el de menores o el de violencia de género. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la justicia gratuita independientemente de sus recursos. Hola. Bueno, sí, dos detenidos tenemos. Está una chica ya está ahí en la sala y ahora tiene que venir la otra, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Yo soy la letrada que está hoy de guardia en el juzgado de violencia sobre la mujer, entonces yo estoy asistiendo a toda aquella que viene que quiera denunciar por haber sido víctima de malos tratos físicos o psicológicos. Ha sido esta madrugada, a la 1 de la madrugada, en la vía pública, no ha sido en el domicilio. Hay prevención y está pendiente de que... Vale. Es un turno especializado, requiere una formación especializada en esta materia y requiere una sensibilización, un trato especial porque la víctima cuando viene, pues psicológicamente viene muy afectada. El letrado que se le designa a una señora cuando asiste a juzgado de violencia le lleva no solamente el procedimiento penal por el que viene a denunciar, sino cualquier otro que pueda tener lugar como posterioridad, un asunto de familia o cualquier otro que esté relacionado también con la persona a la que ha denunciado. Sin embargo, los abogados de oficio no siempre sienten reconocida su labor. Yo diría que no. No, el trabajo que se realiza, la dedicación muchas veces no está reconocida. Yo le diría que por quien no lo ha utilizado, no. Por quien lo ha utilizado, sí. Si le pregunta a una persona que haya accedido al turno de oficio de la justicia gratuita, le dirá que lo reconoce, lo valora y lo valora muy positivamente. Parece ser que la opinión social es que el abogado de oficio trata distinto a su cliente que lo que trata al abogado de pago. Se trata de un reto personal. Esto es como si un médico cuando le entra un paciente de urgencia lo trata distinto que lo trata en su clínica. Cuando tú tienes un reto profesional, tú intentas hacerlo lo mejor posible. No somos profesionales que nos dediquemos a esto porque nos guste un poco el lujo, porque nos guste... No, estamos a pie de tierra, a pie de calle y a pie de trinchera, porque los que estamos también en el turno de oficio creo que respondemos también a un perfil un poco del letrado que nos esconde en el despacho. Abogados a pie de calle. Trabajan día a día con todo tipo de asuntos por un salario escaso y con medios insuficientes, pero son los profesionales que hacen posible el servicio de la justicia gratuita. Y él está ya en los calabozos pendiente de que le tomen declaración aquí en el juzgado. Esta chica es el forense, ¿verdad? Pero hay un... Y ahora, tras conocer la situación de los abogados de oficio, dirigimos nuestra mirada a la comunidad musulmana que vive en Andalucía. Estamos en Ramadán, una época de purificación muy importante para el Islam, en la que se hacen más visibles sus costumbres. En Andalucía hay casi 300.000 musulmanes, una buena parte, la más numerosa, es marroquí y también hay muchos senegaleses, pero prácticamente la mitad son españoles, bien porque son hijos de inmigrantes que han nacido ya en nuestro territorio o porque son españoles que se han convertido. A unos y a otros les ha tocado vivir una época difícil en la que el Islam se identifica con violencia y terrorismo, lo que influye claramente en su día a día. En el siguiente reportaje vamos a ver cómo son en realidad los musulmanes
y cómo viven entre nosotros. Salam aleikum, yo soy Jihad Sarasúa, soy musulmán desde hace 30 años porque de alguna manera me siento identificado con el Islam, con la historia de Andalucía y eso me lleva a conocer el Islam. Llegaron de países cercanos, como Marruecos, o de más lejos, del África subsahariana o de Asia. Otros no han venido de ningún sitio, porque nacieron aquí, hijos de musulmanes emigrados, o españoles de siempre que crecieron como cristianos y se han convertido a la fe de Mahoma. La llamada a la oración en nombre de Alá no se oye en las calles andaluzas, pero 5 veces al día congrega a nuestros vecinos, los musulmanes de Andalucía. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo soy jardinero y mi trabajo consiste en cortar césped, cortar los setos, los árboles, podar los árboles. De los trabajos que yo he podido escoger en la vida, el que he preferido ha sido jardinero. Me han surgido muchas oportunidades a lo largo de mi vida, profesionales, pero yo escogí ser jardinero, porque me permite mantener una coherencia con mi religión y me permite gozar de la propia naturaleza en un espacio urbano. Yo nací en una sociedad católica, mi familia es católica, me educaron como cristiano católico y aprendí los preceptos del catolicismo, hasta que me dio por leer la Biblia. Y andando el tiempo, pues me encontré con el Corán y ahí encontré esa respuesta que yo no encontraba en el cristianismo. Y evidentemente comprendí en ese momento que yo había sido musulmán siempre. No es que me convierta, sino que yo había sido musulmán siempre, pero no lo sabía. Cuando yo me hago musulmán, en aquella época, que pocos musulmanes había en Andalucía, y es un choque cultural impresionante, ¿no? De hecho, mi familia aún no lo acepta. No aceptan que no tome cerdo, no aceptan que no beba alcohol y no acepta evidentemente que tenga las prácticas cotidianas de la mezquita. Estoy casado con una musulmana, alhamdulillah. Ella es nicaragüense y la conocí a través de internet. Fui a buscarla a Nicaragua y bueno, al poco se vino y nos hemos casado. Desde entonces ya perdí la cuenta de los años. Sin embargo, no es árabe, es nicaragüense, con lo cual compartimos muchas cosas, el Islam, pero también una filosofía de vida que no es propia a los latinos. Hemos venido para estar con mi hijo, es el único que tengo. El primer año, pues estaba aquí y nosotros en Marruecos, comerciante, tenía mi negocio y venía antes también a comprar de aquí de España para Marruecos. Y al fin hemos cambiado de edad y hemos venido aquí a estar con mi hijo. Y aquí estamos, ya llevamos 15 años. Los nietos míos, gracias a Dios, hasta hoy en día no han tenido ningún problema. Además la nieta que ya entiende y sabe. El tema de la educación, pues yo lo estoy diciendo que estudie, ¿no? Lo normal, como los españoles. Trabajé en la librería escolar en los años 65-66. Venía todos los días a Ceuta a recoger los periódicos porque había muchos españoles y también trabajé en la Cámara Española de Comercio y en mi infancia era con los españoles. Normalmente he aprendido el español, mi familia todo y eso lo tenemos normal. Aquí hay los comercios, los mercados, donde va, había españoles también y aquí estamos. Para volver para allá es difícil ya. Mi hijo el primer año venía y entonces le preguntaba yo cómo hacer rezo. Me dice, mira, yo tengo españoles. Y yo digo, ¿españoles? Si yo he vivido toda mi vida con los españoles tetuanos y no tengo a ningún español musulmán. Y cuando ha venido digo, bueno, ya tengo una parte donde practican mi religión, ¿no? Había una mezquita, digo, bueno, ya es igual que estoy en mi país, lo mismo. Y luego me eligieron para ser imán, digamos, de la comunidad. Es la única mezquita que da ceremonia en árabe español. Las otras, los imames todo en árabe. Me llamo Ática Jiménez Montes. He nacido en un pueblo de aquí de Andalucía, del Coronil. Yo soy huérfana de padre y mi madre se tuvo que venir aquí a este sitio a ganarse la vida. Una hermana mía se había hecho musulmana con un grupo que había conocido primero en Córdoba y luego aquí, un grupo de musulmanes.
de musulmanes, algunos españoles y otros ingleses. Y yo con el tiempo me fui relacionando con ella y me hice musulmana, y mi marido también. Y con el tiempo mi madre se hizo musulmana, mi madre tiene 84 años. Tengo un hermano que también es musulmán, somos 3 hermanos que somos musulmanes y mi madre, que es mi familia más directa. Y luego tengo una hermana mayor que no es musulmana. Con lo cual, mis sobrinos, todos, prácticamente, son musulmanes. Somos un clan bastante fuerte. Tengo 5 hijos, que el más pequeño ya tiene 18 años. Durante el tiempo que mis hijos han sido pequeños no he trabajado y ahora sí, hace ya que mis hijos son un poco más grandes, trabajo en un negocio familiar y ahora es un herbolario, porque de alguna manera también respondía eso con nuestra manera de entender la vida. Mi nombre es Papa Simel, trabajo en la ONG Solidaridad Internacional Andalucía, al área de educación para el desarrollo y sensibilización. Ahora mismo estamos trabajando sobre un programa de diversidad cultural conectado con el continente africano. Yo soy de Senegal, que tiene 94% de la población musulmana, y yo soy musulmán. Es un país laico donde vive, es verdad, la mayoría musulmana, pero también hay cristianos y bueno, de otra religión. El tema de la religión yo siempre lo he vivido de manera personal, de manera privada. Lo de que tengo que mirar otra religión, ver cómo tengo que convivir, eso digamos me ha llegado cuando he llegado en Europa, en España, en Francia, ver que hay tanto debate sobre la religión, es decir, intentar diferenciar las personas sobre la religión. Bueno, me pareció una cosa novedosa para mí, que venía de un país donde la convivencia interreligiosa ha sido ejemplo, porque en Senegal, en nuestra sociedad, lo que más importa son las personas. Puede estar con una persona durante mucho tiempo sin saber si es musulmán o si es cristiano. El Islam es igual en todas partes del mundo. Depende luego cómo lo practica cada uno, es lo que cambia. En el Islam hay muchas vías para, decimos, llegar al Dios. Estas vías se llaman cofradías. En Senegal tenemos 2 cofradías allí, por ejemplo, aquí las 2 están representadas. Cada lunes la Tijanía tiene su reunión, pero no solo se hablan de religión, se hablan de problemas sociales. Cantamos, rezamos y después hablamos de los problemas que tenemos los senegaleses aquí, que la cofradía es la base de lo que es la estabilidad en Senegal, la estabilidad social, porque es uno de los pocos países que nunca ha sufrido guerra civil o conflictos. No debemos olvidar que el Islam llegó después, porque hubo una sociedad senegalesa antes del Islam, que tenía su forma de vivir, su forma de ser. Entonces, el Islam es algo más dentro de esta cultura senegalesa. En farmacia somos muchos los que estudiamos farmacia, los marroquíes que estudiamos farmacia aquí. En los primeros años es un sentimiento que te acompaña durante todo el día. Estás muy preocupado de cómo te ven los demás y cómo te miran, etc. Vienes con un nivel de idioma muy bajo, entonces tiendes a estar más con los marroquíes, etc. Pero con el tiempo te vas integrando y ya te da igual, lo que te importa son las personas más que de dónde son. Aquí estamos en el museo. Cuando entré a farmacia, desde siempre me gustaba más historia, derecho, más que una carrera científica, y por eso encontré, digamos, mi refugio aquí. Siempre escucho historias de otra gente, de chicas sobre todo, de miradas de la gente, de las preguntas, etcétera, pero yo personalmente nunca tuve un problema por ser musulmán en ningún sitio. Diferentes costumbres y hábitos cotidianos, más por el origen de las personas que por la religión que practican, a la hora de comer, en la vestimenta, sobre todo de la mujer, y en horarios y fiestas religiosas. En el día a día yo creo que diferencia no hay ninguna, prácticamente.
Un musulmán va los viernes al sermón del viernes y el otro va el sábado y el domingo no va. Esa es la única diferencia. Es muy simple. Es la diferencia entre creer y no creer, nada más. Si tú crees que lo que tú haces en esta vida tiene un significado y eso que tú haces, todo lo que tú haces, crees en el más allá, lo haces lo mismo con otro sentido. Porque yo no te voy a decir que tenemos diferencia a la hora de comer, a la hora de sentarnos en la mesa. Eso en toda casa educada y de buenos modales está. Solamente está en creer o en no creer. Y hay un sura que dicen: yo tengo mi creencia y vosotros la vuestra. Entonces, a partir de ahí, se tiñe todo. El menú siempre para un musulmán es más corto. Las cosas que puedes comer siempre son menos cosas. En el comedor universitario igual. Pero poco a poco vamos notando que la gente primero lo entiende, antes no. Y segundo, hasta vas a bares, etcétera, que te dicen: mira, que tenemos carne halal o tenemos tal. El horario, el musulmán es musulmán, tiene que cumplir. Igual si un trabajo, tiene que trabajar, entrar a las 8, tiene que entrar a las 8. Nosotros tenemos que estar ahí y cumplir lo que tenemos que cumplir. El Ramadán sí es muy duro, porque más cuando viene en esta temporada, ahora que en junio, el año que viene va a venir también. Hay que aguantar y no hay más vuelta al tema. El pañuelo, mi hija, en la universidad, cada vez que ella está estudiando traducción de inglés y de árabe, y cada vez que se sienta con el profesor a hacer la entrevista, lo primero que le pregunta es por el pañuelo. Y entonces es algo que ellas han tenido que crecer fortaleciéndole ciertos aspectos de creencia, de pertenencia a un grupo, de encontrarse integrada en la sociedad, porque yo no me siento de otro lugar, yo me siento de aquí, y la gente cuando me ve, quien no me conoce, pues claro, me dice que si mi marido es árabe, que si yo soy de otro lado, en cuanto que me escuchan hablar, pues saben que no es así. Tú me has preguntado antes sobre mi nombre. Yo me identifico como Yihad, pero si yo hubiera puesto en mi currículum que yo me llamo Yihad, no me hubieran dado mis trabajos, me hubieran rechazado. Yo tengo que poner un nombre que oficialmente aparezca bueno, oficialmente sea. Y a lo mismo le pasa a la mujer. Si una mujer pretende trabajar con su pañuelo, pues la rechazan. Entonces la sociedad tendría que permitir que hubiera juezas con pañuelo, doctoras con pañuelo o cualquier cosa. Una mujer con pañuelo. No, ¿para qué? Si tenemos libertad, la libertad en todo. No, creo yo. Pongo pañuelo, pongo la falda o lo que me da la gana. Si te molesto a ti, sí. Pero si no te molesto, no tienes por qué quejar. Yo creo que el papel de la mujer hay de todo. No hay una verdad absoluta. Se puede encontrar de todo. Se puede encontrar con mujer musulmana que está sometida, que lo hay. Pero en la sociedad senegalesa no creo que la mujer sea sometida. Es decir, que es verdad que es una sociedad patriarcal, que el hombre tiene un peso, tiene una responsabilidad, pero no significa que él está ejerciendo de manera en obligar a su mujer a someterse. Que se ve aquí que hay mujeres que han emigrado, que vienen solas, que tienen su proyecto de vida. ¿Qué imagen tiene la gente aquí de los musulmanes? Pues la xenofobia o el racismo, todo eso, o la islamofobia, es fruto de una ignorancia. La gente no son racistas o islamófobos o xenófobos por conciencia o como pasa en muchas otras sociedades. Entonces aquí cuando te conocen ya se les quita eso. Yo estuve en otros países, en otros sitios, en general aquí, en Andalucía sobre todo, la gente no tiene muy mala imagen.
cuando voy en el marco de mi trabajo en algunos institutos hablando sobre los países africanos, los alumnos de 15, 16 años, lo que me dicen, bueno, hay la religión en África, pensando que todos son musulmanes, que van a venir a matarnos todos. Es que vinculan la religión con la violencia. Por eso cuando la comunidad senegalesa junto con otra comunidad querían hacer una mezquita, digamos un local para poder practicar su religión, hubo, bueno, manifestación para decir no, que no queremos una mezquita en nuestro barrio. Es decir, que pensando que va a generar violencia. Hay un desconocimiento también desde esta sociedad occidental en analizar el mundo islámico. Los musulmanes no son solo los árabes, están Indonesia, que es un país musulmán que tiene mucha gente. Están muchos países de África negra, como Senegal, por ejemplo. Pero en los medios, a la hora de tratar de estos temas, porque no se escucha la voz de estas personas, para que tengamos una visión, una idea diferente. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, fue como de pronto ver que yo tenía pañuelo, ¿no? Gente que yo iba a los sitios y entonces la gente me veían con pañuelo y recelaban. Yo me subía en los taxis y a mí nadie me decía nada. Me empecé a subir en los taxis y hacían así y me miraban, ¿no? Y esto ha sido, no ha sido porque la gente antes te considerara de una manera y ahora te considera. Son los medios de información que han estado ahí, dale, para ver que los musulmanes somos como que somos el ataque, que somos el terrorismo. Es absurdo que pase una cosa en Australia, por ejemplo, y que afecta a una persona que vive en Lebrija, por ejemplo. Los días, por ejemplo, que me despierto y encuentro en una portada de un periódico atentado en no sé qué, muerte de 43 personas o lo que sea, un islamista que hizo tal, pues la gente, yo personalmente lo paso mal, porque entiendo que los medios de comunicación, el objetivo final es vender, pero no saben el impacto que tiene eso sobre la gente, no solamente sobre nosotros que somos los musulmanes, sino también el impacto sobre la gente normal, que cambia su forma de ver a otras personas que vivimos en la misma sociedad. Yo creo que estamos en una época en la que lo de Islam violencia es de moda. Igual hace 30 años los rojos, los soviéticos eran los malos, pues ahora los musulmanes nos ha tocado ser los malos. Lo estamos pagando nosotros, la mayoría, el 99% de los musulmanes y sobre todo los que vivimos fuera, que no tenemos nada que ver ni nos sentimos identificados con estos principios o con ese pensamiento, con esa filosofía, pero aún así lo pagamos nosotros, digamos. Siempre hay que tener un enemigo. Las sociedades funcionan así. Cuando las cosas no funcionan, pues si tienes un enemigo, pues todo el mundo se hace piña en este lado para mirar en contra del enemigo. Eso es así, es una táctica. Pero también porque los musulmanes tienen una alternativa. Tienen una alternativa al sistema económico. Y ese es intocable. Tú me puedes permitir que yo tenga pañuelos, pero el sistema económico, eso, hija, es harina de otro costal. Y Islam tiene respuesta para eso. Y entonces, pues, tiene que haber un enemigo. Lo que hay son muchas mezquitas y pocos musulmanes. Muchas mezquitas y pocos musulmanes. Porque el Islam no está significado nada más para la mezquita. El Islam está en la convivencia en la vida, está en el negocio, está en el comercio, está en el... No para ir a la mezquita a rezar que tú eres un musulmán. Esa gente que te echan bombas, ¿de dónde vienen? Que te vienen de las mezquitas. Y la mezquita, en la religión musulmana, está totalmente prohibido matar ni a una mosca, ni a un gato, ni a un perro. Y como viene uno y dice que es musulmán y mata, y echa bomba, y echa el otro. Entonces, mezquitas hay muchas,
Pedimos a Allah que nos ayude para hacer el bien tanto. Realmente es difícil en estos momentos, esa umma, de que los musulmanes se pongan de acuerdo, es difícil. Nosotros nos inclinamos 5 veces al día, poniendo la cabeza en el suelo y la cabeza por debajo del corazón, para que nuestro intelecto no domine nuestro corazón y para que el corazón se mantenga sano, para decir, ¿qué puedo hacer yo por cómo están los musulmanes? Hasta ahora la comunidad musulmana rompe ya el ayuno y se dispone a celebrar en familia el Ramadán. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.